Buenos días, amada hermana. Bienvenida a este espacio de quietud, a este refugio para el alma. Hoy no vamos a hablar de las alegrías sencillas de la fe. No vamos a cantar sobre verdes pastos o aguas de reposo. Hoy, con reverencia y honestidad, vamos a adentrarnos en uno de los misterios más profundos y dolorosos de la vida espiritual. Vamos a hablar de la tormenta. Vamos a hablar del silencio de Dios. ¿Alguna vez has tenido uno de esos días? Un día que comienza como cualquier otro, con la luz del sol y el aroma del café, pero que termina en ruinas. Un día en que todo lo que dabas por sentado, todo lo que constituía la base de tu seguridad, tu salud, tu familia, tus finanzas, tu paz, se desmorona sin aviso y sin explicación. De repente, el cielo azul se vuelve de un gris plomizo, y en medio del estruendo de la tormenta, la voz de Dios, esa voz que antes era tu consuelo, parece guardar un silencio aterrador. Si alguna vez has estado en ese lugar, o si quizás te encuentras ahí ahora mismo, este mensaje es para ti. Hoy vamos a caminar junto a un hombre que lo perdió todo. Un hombre cuya fe fue sometida a la prueba más extrema que un ser humano puede soportar. Un hombre que se atrevió a cuestionar, a lamentar y a confrontar el silencio de Dios. Hoy vamos a aprender del patriarca Job. La historia de Job no es un cuento antiguo para asustarnos. Es un espejo profundo donde se reflejan nuestras propias luchas. Es una clase magistral sobre cómo mantener la fe cuando la vida no tiene sentido. Es un mapa que nos muestra cómo es posible encontrar a Dios, no a pesar de la tormenta, sino precisamente en el ojo del huracán. Te invito a que me acompañes en este viaje. No prometo respuestas fáciles, porque la historia de Job no las ofrece. Pero sí te prometo que al final encontraremos una esperanza más fuerte que el sufrimiento. Y una paz que no nace de la comprensión, sino de la presencia. La Escritura nos presenta a Job como un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. No era un pecador oculto ni un hipócrita. Era, según el testimonio de Dios mismo, el hombre más justo sobre la faz de la tierra. Tenía una familia hermosa, 7 hijos y 3 hijas que eran su orgullo. Poseía una riqueza inmensa, miles de ovejas, camellos, bueyes y asnas. Su vida era el retrato de la bendición, el ejemplo de lo que significaba caminar en el favor de Dios. Él se levantaba cada mañana y ofrecía sacrificios por sus hijos, por si acaso hubieran pecado en sus corazones. Era un hombre que cuidaba su relación con Dios con una diligencia meticulosa. Su casa era un pilar de la comunidad. Su nombre era sinónimo de integridad. Y entonces, en un solo día, la arquitectura de su vida se vino abajo. Imaginen la escena. Job está en su casa, quizás disfrutando de un momento de paz, cuando un mensajero llega corriendo sin aliento, con el rostro desencajado por el pánico. «Señor», jadea, «los sabeos vinieron y se llevaron los bueyes y las asnas, y mataron a los criados a filo de espada». Job apenas está procesando la noticia, el impacto de la ruina financiera, cuando otro mensajero irrumpe en la escena, tropezando con sus propias palabras. «Fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores». Fuego de Dios. La calamidad ahora tenía un tinte divino, inexplicable, y antes de que el eco de esas palabras se apague, llega un tercer mensajero. Los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron, y mataron a los criados. En cuestión de minutos, su inmensa fortuna, el trabajo de toda una vida, se había desvanecido. Pero la tormenta no había terminado. Faltaba el golpe más cruel, el más devastador. Llega un cuarto mensajero. Su rostro no muestra pánico, sino un dolor tan profundo que apenas puede hablar. Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y he aquí un gran viento vino del lado del desierto,
y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes, y murieron. Un solo viento, las 4 esquinas, 10 hijos, muertos, todos, en un instante. La Biblia describe la reacción de Job con una simplicidad desgarradora. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. En medio del dolor más inimaginable, su primera reacción fue la adoración y pronunció palabras que han resonado a través de los siglos. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Pero la prueba no había terminado. Después de perderlo todo, perdió también su propia salud. Una sarna maligna, dice la Escritura, lo cubrió desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Se sentó en medio de la ceniza, rascándose sus llagas con un trozo de teja. Su propia esposa, consumida por el dolor, le dijo: ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero Job se mantuvo firme. Y es aquí donde comienza nuestro viaje. Con un hombre bueno, sentado sobre un montón de cenizas, habiéndolo perdido todo, con el cuerpo consumido por el dolor y el alma sumida en la confusión más profunda. Y el cielo guardaba un silencio absoluto. Quizás tu tormenta no ha sido tan literal ni tan dramática como la de Job, pero ¿has estado alguna vez en ese montón de cenizas? Ese lugar donde todo lo que tenías se ha ido, donde el dolor físico o emocional es tan grande que apenas puedes respirar. Ese lugar donde clamas a Dios y solo parece haber silencio. Te invito, en este momento, a que traigas a tu mente ese montón de cenizas en tu propia vida. Esa pérdida, esa enfermedad, esa situación que te ha dejado sin respuestas. No para regodearte en el dolor, sino para reconocer, como Job, que estás en un lugar sagrado, un lugar donde la fe es probada en el fuego. Y es en ese lugar donde, si perseveramos, podemos encontrarnos con Dios de una manera que nunca antes habíamos experimentado. En medio de su desolación, Job no estuvo completamente solo. 3 de sus amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, al enterarse de su tragedia, viajaron desde lejos para consolarlo. La Escritura dice que cuando lo vieron de lejos, no lo reconocieron. Tal era la devastación en su rostro y su cuerpo. Hicieron lo único que se puede hacer en presencia de un dolor tan inmenso. Se sentaron con él en el suelo durante 7 días y 7 noches, en silencio. Hasta aquí, actuaron como amigos sabios. A veces, la mejor forma de consolar a alguien que sufre no es con palabras, sino con la presencia silenciosa y empática. Pero después de 7 días, Job finalmente rompió el silencio, maldiciendo el día en que nació, desatando un torrente de lamento y angustia. Y fue entonces cuando sus amigos cometieron un error muy común, nacido de buenas intenciones, pero que causó un dolor aún más profundo. Intentaron explicar el sufrimiento de Job. Cada uno de ellos, a su manera, defendió una teología simple y ordenada. Dios es justo. Por lo tanto, si estás sufriendo de esta manera tan terrible, es porque, de alguna forma, has pecado. Quizás fue un pecado oculto, quizás tus hijos pecaron, pero debe haber una causa, una razón. Arrepiéntete y Dios te restaurará. Elifaz, el más anciano, apeló a la tradición y a una supuesta visión espiritual diciendo: ¿qué hombre es limpio? El impío es atormentado todo el tiempo. Bildad, el legalista, argumentó desde la lógica de la retribución. Si tus hijos pecaron contra él los echó en el lugar de su pecado. Si tú de mañana buscares a Dios, Él despertará sobre ti. Zofar, el más dogmático y duro, acusó a Job directamente. Conoce, pues, que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. Sus palabras, aunque quizás teológicamente correctas en un sentido general,
eran brutalmente inapropiadas y crueles en ese contexto. Eran respuestas simples para un misterio complejo. Eran piedras arrojadas a un hombre que ya estaba cubierto de llagas. Y aquí yace una de las lecciones más profundas y educativas de este libro. Nos enseña cómo no consolar a quien sufre. Nos enseña que la fe no es una fórmula matemática simple de si haces A, Dios hará B. La vida es más compleja. El sufrimiento es un misterio. Y a veces, las respuestas piadosas y las explicaciones fáciles son lo último que un alma doliente necesita escuchar. Ahora te pregunto a ti, que me escuchas, ¿alguna vez has estado en la posición de Job, atravesando un dolor profundo, y alguien, con la mejor de las intenciones, se te ha acercado con una frase hecha, un versículo bíblico sacado de contexto o una explicación simplista que, en lugar de consolarte, te ha hecho sentir juzgada, incomprendida y aún más sola? Frases como, todo pasa por algo, Dios le da sus peores batallas a sus mejores guerreros, o habrá algo que necesites confesar. Palabras que intentan poner orden en el caos, pero que a menudo invalidan la legitimidad del dolor de la persona. La historia de Job nos da permiso para rechazar esas respuestas fáciles. Nos muestra que Dios valora más el lamento honesto de Job que la teología impecable pero sin compasión de sus amigos. Y Job respondió, luchó, argumentó, se defendió, mantuvo su integridad, insistiendo en que su sufrimiento era desproporcionado a cualquier falta que pudiera haber cometido. Y en su dolor, hizo lo que sus amigos no se atrevieron a hacer. Dirigió sus preguntas y su frustración no hacia ellos, sino directamente hacia el cielo silencioso. La lección para nosotras es doble. Cuando seamos las que sufrimos, tengamos la libertad de ser honestas con Dios, de expresar nuestro dolor sin sentirnos culpables. Y cuando nos toque estar al lado de alguien que sufre, aprendamos el arte del silencio empático. Aprendamos a simplemente estar ahí, a llorar con el que llora, antes de apresurarnos a ofrecer explicaciones que ni nosotras mismas comprendemos del todo. A veces, el consuelo más grande no es una respuesta, sino un abrazo. El diálogo con sus amigos se extiende por capítulos y capítulos, un ciclo de acusaciones y defensas que no lleva a ninguna parte. Job, cada vez más frustrado y aislado, finalmente deja de hablar con los hombres y dirige toda la fuerza de su alma hacia el único interlocutor que importa, Dios mismo. Y lo que sigue no es una oración sumisa y piadosa, es una confrontación, un lamento crudo, una demanda de justicia. Job anhela tener su día en la corte con Dios. Quiere presentar su caso, defender su inocencia y entender el porqué de su sufrimiento. Escuchemos la honestidad brutal de sus palabras. Oh, si yo supiera dónde hallarle, si pudiera llegar hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Job 23, 3, 4. He aquí yo clamaré agravio, y no seré oído. Daré voces, y no habrá juicio. Job 19, 7. ¿Por qué me sacaste de la matriz? Hubiera yo expirado, y ningún ojo me habría visto. Job 10, 18. Estas no son las palabras que usualmente escuchamos en la iglesia. Suenan a rebelión, a falta de fe, y sin embargo, la Biblia las registra para nuestra enseñanza. ¿Por qué? Porque nos revela una verdad liberadora. Dios puede manejar nuestra honestidad. Él no es un dictador frágil que se ofende cuando sus criaturas, sumidas en un dolor incomprensible, se atreven a cuestionar. Él es un Padre lo suficientemente grande y seguro para acoger nuestra frustración, nuestra ira, nuestra confusión. Job no perdió la fe. Su fe era tan profunda y real que, en lugar de alejarse de Dios en silencio, se acercó a Él con todo su dolor y todas sus preguntas. La verdadera fe no es la ausencia de dudas,
es la capacidad de llevar nuestras dudas ante Dios. Job se siente como un blanco para las flechas de Dios. Siente que Dios lo ha cercado, lo ha derribado, lo ha convertido en objeto de burla. Y en todo esto, su clamor es uno solo: háblame, dame una razón, no te quedes en silencio. Esta etapa del viaje de Job nos enseña algo fundamental sobre la oración en tiempos de crisis. Nos da permiso para ser reales. Nos libera de la presión de tener que presentar a Dios oraciones correctas y bien formuladas. Podemos ir a Él tal como estamos, rotas, enojadas, confundidas. Él prefiere nuestra autenticidad desordenada a una piedad fingida. ¿Te has sentido alguna vez como Job? ¿Has sentido que Dios está en silencio mientras tu mundo se derrumba? ¿Has querido gritarle ¿por qué? ¿Y te has sentido culpable por tener esos sentimientos? La historia de Job nos dice: no te sientas culpable. Lleva tu queja a Dios. Presenta tus argumentos. Derrama tu corazón como agua delante de Él. Él no te romperá. Él puede soportar el peso de tu dolor. De hecho, es en esa confrontación honesta donde la verdadera intimidad a menudo comienza. Porque estás tratando a Dios como una persona real, no como una idea abstracta o una fuerza distante. Estás luchando con Él, como Jacob luchó con el ángel, y te niegas a soltarlo hasta que te bendiga con una respuesta, o al menos, con su presencia. Job no sabía que su doloroso monólogo estaba siendo escuchado. No sabía que el silencio del cielo no era un silencio de indiferencia, sino un silencio de preparación. La calma que precede a la tormenta de la revelación. Y después de 37 capítulos de lamento humano y teología fallida, finalmente, el cielo se rompe. Pero no de la manera que Job esperaba. Dios responde, pero no lo hace con una voz suave y apacible desde un trono celestial. El texto dice: entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino. Job 38:1. Una tormenta, un torbellino, la manifestación del poder puro e indomable de Dios. Y desde esa tormenta, Dios habla. Y aquí viene el giro más sorprendente y la lección más profunda de todo el libro. Después de que Job ha suplicado por respuestas, después de que ha demandado una explicación para su sufrimiento, Dios, en su respuesta, no contesta ni una sola de las preguntas de Job sobre el por qué. No le explica el acuerdo con Satanás. No le dice: sufriste porque eres parte de una prueba cósmica. No le da una razón lógica para la muerte de sus hijos. No justifica sus acciones en absoluto. En lugar de eso, Dios hace algo completamente inesperado. Le da la vuelta a la situación y comienza a hacerle preguntas a Job. 4 capítulos de preguntas que Job no puede responder. Preguntas diseñadas para mostrarle a Job la inmensidad de la sabiduría de Dios y la pequeñez de la comprensión humana. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar? ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve? ¿O has visto los tesoros del granizo? ¿Gobernarás tú la constelación de las Pléyades? ¿O desatarás las ligaduras de Orión? Pregunta tras pregunta, Dios despliega ante los ojos de Job la majestad, la complejidad y el poder de su creación. Le habla de la física de los océanos, de la biología de los animales salvajes, del misterio de la luz y la oscuridad. Le presenta a criaturas magníficas e indomables como el Behemoth y el Leviatán. ¿Cuál es el propósito de todo esto? No es humillar a Job, es sanarlo. La lección educativa aquí es de una profundidad abrumadora. Dios le enseña a Job y a nosotras que a veces la respuesta a nuestro sufrimiento no es una explicación, sino una revelación de quién es Él. Job quería una respuesta que su mente pudiera entender. Dios le dio una experiencia que su alma pudiera sentir. Job quería una fórmula de causa y efecto.
Dios le mostró la majestad de un universo que opera con una sabiduría que está infinitamente por encima de la nuestra. La paz no llegó a Job cuando entendió el porqué de su dolor. La paz llegó cuando contempló la grandeza del quién, que estaba en control de todo. Se dio cuenta de que el mismo Dios que diseñó con amor cada copo de nieve y que alimenta al león en su guarida, también estaba a cargo de su vida, incluso en los detalles que no tenían sentido. La sanidad no vino de una respuesta intelectual, sino de un encuentro personal con la majestad de Dios. A veces, en nuestro dolor, insistimos en pedirle a Dios explicaciones. ¿Por qué yo, Señor? ¿Por qué ahora? ¿Por qué de esta manera? Y quizás la respuesta que necesitamos no es un mapa de carreteras que explique cada desvío doloroso, sino una visión del piloto, una confianza renovada en que aquel que conduce sabe perfectamente a dónde va, incluso si el camino atraviesa un valle oscuro. La respuesta de Dios desde el torbellino es una invitación a soltar nuestra necesidad de entenderlo todo y a abrazar la paz que viene de confiar en aquel que lo sabe todo. Después de escuchar a Dios, después de contemplar su gloria y su sabiduría infinita, la perspectiva de Job cambia por completo. Su lucha, su ira, su necesidad de autojustificación, todo se desvanece ante la presencia abrumadora de su Creador. Y su respuesta final es una de las declaraciones más humildes y hermosas de toda la Biblia. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job 42, 5, 6. Notemos de qué se arrepiente. No se arrepiente de un pecado oculto que causó su calamidad, como sus amigos insistían. Se arrepiente de su ignorancia. Se arrepiente de haber hablado de cosas que no entendía, de haber juzgado a Dios desde su perspectiva limitada. Antes, su fe se basaba en lo que había oído de otros. Ahora, se basaba en una experiencia personal, en haber visto a Dios en su majestad. Y ese encuentro lo cambió todo. Y la historia concluye con una restauración completa. Dios reprende a los amigos de Job por no haber hablado de él con rectitud. Y luego, bendice los últimos años de Job más que los primeros. Le da el doble de lo que tenía antes: 14.000 ovejas, 6.000 camellos, 1.000 yuntas de bueyes. Y le da de nuevo una familia, otros 7 hijos y 3 hijas, de quienes se dice que eran las mujeres más hermosas de toda la tierra. Y Job vivió hasta una edad avanzada, viendo a sus hijos y a los hijos de sus hijos, hasta la 4ª generación. La restauración no fue solo material, fue, sobre todo, relacional. Su relación con Dios alcanzó un nivel de intimidad y reverencia que nunca antes había conocido. La historia de Job, entonces, nos deja con una lección final. Nos enseña que es posible atravesar el fuego del sufrimiento más extremo y no solo sobrevivir, sino salir de él con una fe más pura, una comprensión más profunda de Dios y una bendición mayor. El viaje a través del Valle de la Sombra no es en vano. Es un crisol, un lugar donde las impurezas de nuestra fe son quemadas, donde nuestra autosuficiencia es destruida y donde aprendemos a confiar no en las bendiciones, sino en el dador de toda bendición. Padre Celestial, Dios de Job y Dios nuestro, gracias por esta historia tan profunda y honesta. Hoy, te presentamos nuestras propias tormentas, nuestros propios porqués, sin respuesta. Perdónanos por las veces que hemos intentado ponerte en la caja de nuestra lógica humana, por demandar explicaciones que quizás nunca entenderemos de este lado de la eternidad. Te pedimos, Señor, que en medio de nuestra prueba nos concedas no necesariamente una respuesta, sino una revelación fresca de quién eres tú. Permítenos verte con los ojos de nuestro espíritu. Muéstranos tu majestad, tu sabiduría, tu soberanía. Que en la contemplación de tu grandeza encontremos la paz para nuestros corazones atribulados. Ayúdanos a confiar en el quién
que está al control, incluso cuando no entendemos el porqué del camino. Y creemos, Señor, que así como restauraste a Job, también traerás restauración a las áreas desoladas de nuestras vidas, en tu tiempo perfecto y a tu manera perfecta. Que nuestra vida, como la de Él, termine con más bendición de la que tenía al principio, y que todo sea para tu honra y tu gloria. En el poderoso nombre de Jesús. Vayan en paz y que puedan encontrar a Dios, no en la ausencia de la tormenta, sino en el centro mismo de ella. Hasta nuestro próximo encuentro.